Durante los 6 años de mi matrimonio, nunca pasé la Nochevieja con mi madre. Este año decidí firmemente que iría a verla, por lo que salí temprano de la oficina para preparar mi equipaje. Apenas me acerqué a la puerta de casa, escuché la voz de mi suegra. He destrozado todos sus documentos. Si se marcha, ¿quién va a cocinar para 20 personas esta Nochevieja? Sonreí con una mezcla de frialdad y desprecio, y hice algo que sumió a toda la familia de mi marido en el caos más absoluto. La llave giró con un clic en la cerradura. La puerta se entreabrió y me recibió una ráfaga de calor junto al persistente olor a aceite frito. Al mismo tiempo, desde el salón llegó la característica voz autoritaria de mi suegra, doña Lucía Ibáñez Velasco, en la que resonaba la absoluta confianza de un ganador. Vaya, hombre, cálmate. ¿A dónde va a ir ella? Mis dedos se congelaron sobre el frío pomo de metal. La sangre pareció congelarse en mis venas. ¿A quién se refería con ese ella? Estaba claro sin necesidad de palabras. Entonces se escuchó otra voz. Era Sergio, mi marido. En su tono se percibía la impaciencia y la costumbre de darlo todo por sentado. Mamá, tampoco te pases de la raya. Este año ha dicho varias veces que quiere ir a Galicia a ver a su madre. Me parece que esta vez va en serio. ¿En serio? La risa despectiva de doña Lucía me lastimó los oídos. Por muy en serio que se lo tome, ¿crees que podrá oponerse a esto? Te lo digo yo, Sergio. He arrancado esa idea de raíz. Yo permanecía inmóvil en la penumbra del recibidor. El sensor de luz del pasillo comunitario se había apagado hacía rato, y solo una tenue claridad amarilla proveniente del salón proyectaba una mancha difusa sobre el suelo. Al lado del zapatero, todavía estaba mi pequeña maleta de mano de 20 pulgadas que había preparado el día anterior, cargada con la ilusión de lo que era mi primera y débil rebelión en 6 años. ¿A qué te refieres? La voz de Sergio se volvió más baja, pero la arrogancia en las palabras de su madre no disminuyó. Cada frase golpeaba con nitidez mis oídos. Esta tarde, mientras ella estaba en el trabajo, me colé en vuestra habitación. Encontré su DNI, su pasaporte, el libro de familia e incluso la tarjeta del banco que tenía escondida por ahí. Agarré las tijeras y, chac, chac, lo corté todo en pedazos y luego tiré los restos por el váter para que no quedara ni el menor rastro. ¡Bum! En mi cabeza fue como si algo estallara. Al principio no sentí rabia, sino un vacío ensordecedor, seguido de un frío glacial que me golpeó la coronilla y me paralizó el cuerpo. Tuve que aferrarme con fuerza al zapatero para no desplomarme. Mis uñas se clavaron profundamente en la madera. Mamá, tú. En la voz de Sergio resonó finalmente la sorpresa, pero esta fue rápidamente reemplazada por una lógica mucho más pragmática. Eso ya es pasarse. ¿Y si se entera? ¿Y qué si se entera? Lo interrumpió doña Lucía con total seguridad. ¿Acaso se va a atrever a decirme algo? ¿Qué es ella sin esta familia? Una muerta de hambre de provincias, sola aquí en Madrid. Su trabajo no es más que el de una simple administrativa con un sueldo de miseria. Si deja a Sergio y a esta familia, ¿qué hará? Se irá a la calle a pedir limosna. Suspiró profundamente y continuó con su perorata. Cada palabra caía como una losa de hielo. Lo hice para que aprenda cuál es su lugar. La Nochevieja está encima. ¿Quién va a cocinar para 20 personas? ¿Quién va a fregar los platos, a limpiar la casa? Van a venir la tía Teresa, el tío Víctor. ¿Quién los va a atender? ¿Esta vieja o tú, que eres el hombre de la casa? Sin esa Ana Pérez, nosotros los Velasco, no podremos celebrar el Año Nuevo. Sergio guardó silencio durante unos segundos. Para mí, ese instante pareció una eternidad. Casi podía imaginar cómo fruncía el ceño y qué opción acabaría eligiendo. Y, en efecto, cuando volvió a hablar, cualquier débil duda se había evaporado. Solo quedaba su habitual actitud de conformidad mezclada con un tinte de irritación. Bueno, lo hecho está. Este año está claro que no irá a ninguna parte. Es mejor que no hablemos más del tema. Cuando regrese, actúa como si nada hubiera pasado. Ella ya ha dejado listo el menú para la cena de Nochevieja. Mañana hay que empezar a hacer las compras en el supermercado. Este año viene mucha gente y no podemos permitirnos fallar. Como si yo no lo supiera, replicó doña Lucía con suficiencia. El menú se lo di hace días, los entremeses ibéricos, los langostinos,
El cordero asado, todo como Dios manda. Ella ha nacido para esto. Se casó con un madrileño de buena familia, ha vivido 6 años en Madrid a cuerpo de rey, con todo pagado. Y se creía de verdad la gran señora con derecho a irse a ver a su madre, que primero compense todo lo que hemos gastado en ella durante este tiempo. Compensar. Lentamente, milímetro a milímetro, solté el mueble. Mis dedos se habían vuelto completamente blancos por la tensión. Bajé la mirada y contemplé mis manos ásperas y enrojecidas, que durante todo el año permanecían sumergidas en agua fría y productos de limpieza. Lo que yo supuestamente había disfrutado eran las innumerables comidas que estas manos habían cocinado, los incontables platos que habían fregado, las interminables jornadas de limpieza y las camisas perfectamente planchadas. Y la supuesta deuda que debía pagar era mi libertad, mi dignidad y el camino de regreso a casa, que su cuchillo invisible había estado cortando en pedazos durante estos 6 años. Desde el salón se oyeron pasos que se dirigían hacia la entrada. Retrocedí de golpe, entorné en silencio la puerta desatascada y, sin dudarlo un instante, caminé hacia el ascensor. En la superficie metálica y brillante de las puertas se reflejó mi rostro pálido, dotado de una calma irreal. Esa era yo, Ana Pérez. Mis ojos estaban completamente secos, sin una sola lágrima. Resulta que esto es lo que se experimenta cuando el corazón muere por definitivo, sin dolor, sin arrebatos de histeria, únicamente un vacío absoluto. En mis oídos seguía resonando el chasquido de las tijeras cortando los papeles. El ascensor comenzó a descender, provocándome una sensación de ingravidez. Al salir del portal, el viento gélido del invierno me azotó el rostro, pero ese frío exterior me resultó mucho más limpio y reconfortante que la atmósfera asfixiante de aquel piso. No me eché a llorar ni volví para arañarles la cara. Eso habría sido un desahogo demasiado sencillo para ellos. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. Ese dolor agudo me ayudó a mantener la mente despejada. Luego, abrí la mano y saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. El resplandor de la pantalla iluminó mi semblante impasible. Abrí la aplicación de mapas y busqué la copistería más cercana que estuviera abierta a esas horas. Sí, una copistería. Necesitaba imprimir algo. Algo que pondría punto final a todo este asunto. El viento invernal arrastraba las hojas secas sobre el asfalto. Comencé a caminar en esa dirección, y mis pasos se volvieron cada vez más firmes y veloces. El edificio de viviendas con sus luces cálidas a mi espalda parecía enfriarse a gran velocidad, congelándose y transformándose en una prisión que yo misma me encargaría de demoler con mis propias manos. El primer paso, entrar a la copistería. Una cena de Nochevieja para 20 personas. Que cocine ese banquete quien realmente lo disfrute. El establecimiento se encontraba en una callejuela justo a la vuelta del complejo residencial. El letrero luminoso, a medio reparar, proyectaba una pálida luz blanca sobre la solitaria calle de invierno. La puerta de cristal estaba empañada por la condensación y dejaba entrever una silueta en el interior. Empujé la puerta y el cascabel colgado en la parte superior tintineó. Detrás del mostrador se encontraba un chico joven con gafas, concentrado en su teléfono móvil. Al escuchar el aviso, levantó la vista. ¿Fotocopias o impresión? Impresión. Mi propia voz me pareció ajena, dotada de una serenidad antinatural, casi cortante y fría. Desbloqueé el teléfono que aún llevaba aferrado en la mano y busqué un archivo que guardaba en la nube desde hacía tiempo. Un formulario estándar de convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo. Lo había descargado hacía muchísimo tiempo, durante una noche tardía de absoluto agotamiento. ¿Qué demonios me habría impulsado a buscarlo y guardarlo entonces? Jamás imaginé que llegaría el día en que realmente me haría falta. Giré la pantalla del teléfono hacia él. 2 ejemplares, por favor. Y además, vacilé un instante. ¿Podría hacerme una copia de mis documentos de identidad a partir de estas fotografías? Paul. El dependiente tomó el dispositivo y deslizó el dedo por la pantalla. Su rostro permaneció indiferente. Parecía habituado a clientes que aparecían a altas horas de la noche con papeles de lo más singulares. ¿Tiene los originales? No. Lo miré fijamente y añadí. Se han extraviado. Pero las fotos son muy nítidas.
Abrí las imágenes de ambas caras de mi DNI y de mi pasaporte, las cuales había tenido la precaución de conservar guardadas por si acaso. La muchacha de las fotos mostraba una mirada limpia, en la que todavía se apreciaba la ingenuidad de sus años universitarios. Aquella era yo misma, 6 años atrás. El chico contempló la imagen y luego me miró a mí. Sostuve su mirada sin pestañear. En mi rostro no debía de quedar ni una pizca de color, denotando una quietud cercana al estupor. No hizo preguntas. Se limitó a asentir con la cabeza. Se puede hacer, pero tenga en cuenta que sin el original esta fotocopia carece de validez legal. Lo sé. Lo interrumpí sin el menor rastro de emoción. Solo la necesito. El zumbido monótono de la impresora rompió el silencio del local. Permanecí de pie junto al mostrador, contemplando cómo la máquina negra expulsaba las hojas blancas una tras otra. En el convenio regulador de divorcio, las cláusulas resultaban tajantes. Respecto a la liquidación de gananciales, en realidad no había bienes significativos que repartir. En cuanto a la custodia de los hijos, carecíamos de ellos. Al repasar las frías líneas referentes a las obligaciones financieras, el hielo que atenazaba mi corazón pareció resquebrajarse, no por sufrimiento, sino por una amarga sensación de liberación. Y la copia de mi DNI, esa pequeña tarjeta plástica que mi suegra había triturado y arrojado por el desagüe, renacía en ese instante sobre el papel como una imagen espectral. ¡Qué ironía! Listo. El chico me entregó los 2 ejemplares del convenio, aún calientes de la impresora y con olor a tóner, junto con la hoja de la copia de mis documentos. Son 4 euros en total. Pagué con el móvil, doblé los documentos por la mitad, los alicé con cuidado y los guardé en el bolsillo interior de mi bolso. El borde rígido del papel me raspaba a través de la tela, como una declaración de guerra silenciosa y fría. Salí de la copistería. El viento se había vuelto aún más fuerte. Me envolví más fuertemente en el abrigo, pero no fui directamente a casa. La casa, ese lugar, ahora era para mí solo un punto al que debía regresar para completar el último ritual. Me senté en un banco junto a la carretera, ignorando el frío glacial de la piedra. Necesitaba tiempo para que la tormenta interior se calmara, al menos exteriormente, para lucir tan tranquila como en el momento en que crucé la puerta. Las imágenes de los últimos 6 años destellaban descontroladamente en mi cabeza. La primera vez que entré en la casa de los Velasco, la mirada evaluadora de doña Lucía, como si estuviera tasando una mercancía defectuosa. En la boda, mi madre, sosteniendo mi mano, se secaba las lágrimas a escondidas mientras me aconsejaba. «Te casas lejos, mi amor. Ahora tienes que cuidar de ti misma». Mi padre le dio una palmada silenciosa a Sergio en el hombro. Quería decir algo, pero no se atrevió. Entonces Sergio me rodeó los hombros con el brazo y con una sonrisa les aseguró: «Mamá, papá, no os preocupéis, cuidaré muy bien de Ana». En la primera Nochevieja, sugerí tímidamente ir a ver a mis padres. Doña Lucía se ensombreció de inmediato. ¿Qué costumbres son esas? Recién casados y ya queriendo pasar las fiestas fuera de Madrid, trae mala suerte. Además, Sergio está muy ocupado con los cierres de año. ¿Cómo va a viajar? Sergio estaba sentado al lado jugando con el móvil, sin siquiera levantar la cabeza. Ana, dejémoslo para el año que viene. El próximo año buscaré tiempo y viajaremos juntos. El segundo año, el tercer año. El año que viene se convirtió en una eterna excusa que nunca llegó. Los motivos de doña Lucía cambiaban constantemente. Los trenes van llenos. Las carreteras son un peligro y es agotador. Si te vas, la casa se quedará vacía. Este año vienen todos los tíos y primos. Tienes que quedarte a ayudar. Esta casa es muy grande. Sin ti es imposible organizarlo. Y Sergio pasó de las primeras y descuidadas persuasiones a la impaciencia. ¿Por qué hablas siempre de lo mismo? Sé razonable, por favor. La salud de mi madre no es muy buena. ¿No puedes intentar comprenderla? Aurey, ¿comprender? Esa palabra la había escuchado durante 6 años. Comprender su cansancio en el trabajo, comprender los achaques de mi suegra, comprender que en la familia Velasco son muchos y hay demasiadas cosas que atender. ¿Qué recibí a cambio de mi comprensión? Documentos destrozados y tirados por el inodoro. El hecho de que, como una muñeca sin voluntad propia, estaba encadenada a esta casa
encargándome de la comida, el orden y el humor de todos, excepto del mío. Mi mano en el bolsillo volvió a rozar la hoja doblada. El contacto frío me hizo reaccionar y volver por completo a la realidad. Se acabó la comprensión. Ana Pérez, durante 6 años lo entendiste todo. ¿Y qué obtuviste a cambio? Viajar a ver a tus padres se convirtió en un lujo inalcanzable. Tus documentos de identidad fueron destruidos con malicia. Para los demás, eres solo una herramienta encargada de una cena de Nochevieja para 20 personas, sin la cual no conciben sus fiestas. Basta. Verdaderamente, basta. Me levanté. Sentía las piernas un poco entumecidas por el frío, pero me mantuve firme. Miré por última vez la pantalla del teléfono, la foto donde salía con mis padres durante una videollamada del verano pasado. Sonreían con ganas, mostrando las profundas arrugas en las comisuras de sus ojos. Respiré hondo el aire helado, guardando su imagen en lo más profundo de mi ser, y con ella pareció desvanecerse el último rastro de debilidad o duda. Dándome la vuelta, caminé con paso firme hacia aquel edificio iluminado. Mis pasos no eran apresurados, pero cada uno de ellos era completamente seguro. La llave volvió a introducirse en la cerradura. Esta vez no vacilé. La giré de inmediato y empujé la puerta. El olor a aceite y el calor del interior eran exactamente iguales. En el salón estaba encendida la televisión con algún programa de variedades ruidoso. Doña Lucía estaba tumbada en el sofá con el mando a distancia en la mano. A sus pies había un plato repleto de cáscaras de pipas. Sergio estaba sentado en el sillón contiguo, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil y el ceño fruncido, probablemente revisando correos de la empresa o absorto en algún juego. Al oír que se abría la puerta, doña Lucía ni siquiera se dignó a mirarme. Se limitó a decir arrastrando las palabras: «Vaya, al fin te acuerdas del camino a casa. ¿Qué horas son estas de llegar tras salir de trabajar? Hay que venir directa a la cocina, no andar callejeando por ahí». Sergio levantó la vista hacia mí por un instante, pero su mirada regresó de inmediato a su pantalla. Soltó de carrerilla: «Ya estás aquí. Te estábamos esperando. Hay que matizar varios ingredientes de la lista de la compra para la Nochevieja. Mañana a primera hora hay que ir al supermercado a por todo. Este año somos una multitud y no podemos fallar en nada». Me quedé en el recibidor. Me quité el abrigo despacio. Lo colgué y me puse las zapatillas de casa. Mis movimientos fueron tan silenciosos como de costumbre. El corazón en mi pecho latía con total regularidad, incluso con más fuerza y aplomo que cuando estaba bajo el azote del viento en la calle. Tenía unos asuntos pendientes que resolver por el camino, por eso me retrasé. Pronuncié con una voz firme y carente de cualquier matiz emocional. Solo entonces doña Lucía se incorporó un poco y me recorrió con una mirada inquisitiva de pies a cabeza, buscando en mis ojos rastros de llanto o una expresión de enfado, pero no halló nada más que una pálida e imperturbable serenidad. Pareció quedar un tanto decepcionada y volvió a soltar un bufido cargado de desprecio. ¿Qué clase de asuntos pueden ser más importantes que atender tu propio hogar? Date prisa. El menú está sobre la encimera de la cocina. He incluido varios platos de marisco finos. Busqué las recetas a propósito. No se cocinan como estás acostumbrada. Estúdialas bien. No vayas a echarme a perder el género. Este año la tía Teresa ha pedido de forma expresa cordero asado. Continuó hablando sin parar, organizando ya la estrategia culinaria de la jornada siguiente. Yo la escuchaba mientras mi mirada resbalaba por el movimiento de sus labios, pasaba por el rostro de Sergio encadenado a su pantalla, recorría el salón decorado con opulencia según el criterio de doña Lucía y finalmente se detenía en mi maleta solitaria junto al zapatero. Aquel bulto permanecía allí como un reproche silencioso a mis 6 años de paciencia e ingenuidad. No caminé hacia la cocina para revisar el menú ni le di réplica a mi suegra. Simplemente me coloqué frente a ellos y hablé en un tono muy bajo, casi afectuoso. «Mamá, Sergio». Ambos se interrumpieron al unísono y me miraron. Doña Lucía con absoluto desconcierto, Sergio con evidente impaciencia. Sostuve sus miradas. Extraje del bolso el convenio regulador recién impreso y doblado por la mitad, lo desplegué con parsimonia sobre la mesa de centro y lo deslicé hacia ellos. El crujido del papel sonó como un estallido en mitad de aquel repentino silencio. Me temo que no voy a disponer de tiempo para preparar la cena de Nochevieja.
Mi voz no era elevada, pero cayó con el peso de una roca en mitad de un estanque calmado. Por este motivo, mi dedo índice apuntó directamente a los caracteres gruesos del encabezado del folio. Convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo. Las pupilas de doña Lucía se dilataron como si contemplara una aparición espantosa. Sergio se levantó del asiento de un salto, provocando que su teléfono impactara contra el suelo con un golpe seco. «Ana, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Te has vuelto loca?» Su tono destilaba una mezcla de incredulidad y rabia. Sonreí al contemplar cómo su fachada de seguridad se desmoronaba en un segundo, sustituida por una expresión de desastre total. Resulta que para echar abajo lo que parecía indestructible, a veces basta con una simple hoja de papel. Y este papel lo estuve gestando durante 6 años. No me he vuelto loca. Escuché la nitidez con la que emitía cada palabra. Estoy perfectamente. Sergio. Firma. Mi mirada se desvió de él hacia las facciones desencajadas por el espanto y la furia de doña Lucía, y procedí a añadir la segunda parte de la frase, el obsequio que les había reservado mientras aguardaba tras la puerta. Ah, por cierto, con respecto a los documentos que destrozasteis, va a ser un proceso algo engorroso recuperarlos, pero no os preocupéis. Hice una breve pausa, deleitándome con su respiración contenida. Vuestra nueva empleada del hogar debe de estar a punto de llegar. Eso si tu hijo se apresura a firmar. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia, y acto seguido, un chillido ensordecedor de doña Lucía rasgó el aire. «Ana, eres una desagradecida de mierda. ¿Pero qué te crees? ¿Que estás liderando una revolución?» Sergio, con los ojos fijos en el documento, se había quedado lívido. Sus labios temblaban, incapaces de articular palabra. Los contemplé. La coraza de hielo de mi corazón acabó por agrietarse del todo, proporcionándome una fría y casi implacable sensación de triunfo. Las manecillas del reloj parecieron detenerse por unos instantes. En el salón solo permanecían las risas enlatadas y exageradas procedentes del televisor que se filtraban en aquella atmósfera tensa. El grito de doña Lucía continuaba flotando en el ambiente. Su rostro, habitualmente severo, mostraba un tono rojizo debido a la indignación y la sorpresa. Sus ojos daban la impresión de ir a salirse de las órbitas. Contemplaba el papel sobre la mesa como si no fuera celulosa, sino una víbora enroscada, dispuesta a atacar. Sergio parecía una estatua de sal, alcanzada por un rayo. No realizaba el menor movimiento. La pantalla del móvil que había caído al suelo seguía emitiendo un fulgor azulado, proyectando reflejos sobre su semblante demudado. Sus labios mantenían un leve temblor. Su vista oscilaba entre las letras impresas del convenio y mis propios ojos. En su expresión se mezclaban el asombro, el desconcierto y un enfado instintivo fruto del orgullo herido. «Tú», consiguió por fin recuperar la voz, aunque ésta sonó ronca y desprovista de fuerza. «Ana, ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo?» «Lo sé perfectamente». Mi tono no perdió un ápice de firmeza. Es más, pareció volverse varios grados más frío, cortante como un témpano. «Estoy solicitando el divorcio. Está todo estipulado ahí, negro sobre blanco». «Mentira», exclamó doña Lucía, recuperándose finalmente de la parálisis inicial. Se levantó del sofá con tanta brusquedad que estuvo a punto de volcar el plato de las pipas. Rodeó la mesa de centro y me plantó un dedo casi en la nariz, gesticulando con vehemencia mientras su voz chillona resonaba con fuerza. «¿Divorcio? Sigue soñando. ¿Te crees que el matrimonio es un juego de niños? Te encaprichas y te largas. La familia Velasco no es una estación de paso». Su pecho subía y bajaba con agitación. Me barrió con la mirada, luego volvió a fijarse en el documento como si encontrara un cabo al que aferrarse, y su tono escaló cargado de una indignación teatral. «Ya lo entiendo todo, por eso has estado tan extraña estos últimos días. Resulta que estabas tramando esto a nuestras espaldas, te han salido alas, ¿verdad? ¿Te atreves a amenazarnos con el divorcio? Te aseguro, Ana, que este chantaje no te va a servir de nada. ¿Qué vas a hacer tú sola sin Sergio? ¿Sin el respaldo de nuestro apellido? ¿Regresar al pueblo de donde saliste? ¿Y tu empleo? Con ese sueldo de miseria que cobras no te da ni para alquilar un trastero en todo Madrid». Aquellas palabras pretendían actuar como dardos emponzoñados.
Tiempo atrás, cualquiera de esos comentarios me habría hecho empequeñecer, dudar de mi propio valor y pasar la noche entera llorando en silencio, tragándome el dolor. Sin embargo, en esta ocasión, esos proyectiles impactaron contra la gruesa capa de hielo que me protegía, sin lograr hacerle ni un rasguño. Hasta me permití una leve sonrisa desprovista de toda calidez. Mamá. Empleé ese apelativo de manera totalmente deliberada, provocando que su voz se cortara en seco, como si alguien le hubiera oprimido la garganta. A continuación proseguí. Lo que yo sea capaz de hacer a partir de ahora ya no es asunto de tu incumbencia. Y en cuanto a lo que llamas amenazas, di un pequeño paso al frente, aproximándome al convenio y a su rostro encendido por la rabia. Pude percibir un destello de pánico genuino en el fondo de su mirada. Todos mis documentos personales, mi DNI, mi pasaporte, el libro de familia, lo pronuncié midiendo cada sílaba. No se han perdido. Fueron destruidos y arrojados por el desagüe del inodoro. ¿No es así? Las pupilas de doña Lucía se contrajeron al instante. El semblante de Sergio se volvió todavía más sombrío. Amagó con hablar, pero terminó por limitarse a pasarse la mano por el pelo con evidente frustración, rehuyendo por completo mi mirada. Sin documentación me va a resultar difícil realizar gestiones cotidianas. Asentí con la cabeza, como quien expone un hecho ajeno que carece de importancia personal. Por ese motivo he impreso esto. Señalé el convenio. Para formalizar el proceso legal ante los tribunales se requerirán los duplicados pertinentes. Pero este documento plasma la voluntad de ambas partes y, una vez firmado, marca el inicio del procedimiento. Con respecto a la destrucción de los papeles, elevé la vista, dirigiendo mi mirada primero a doña Lucía y luego a Sergio. Él me contemplaba sumido en una confusión absoluta, incapaz de procesar los dos reveses consecutivos. La petición imprevista de divorcio por parte de su esposa y la revelación de que su madre le había destrozado la documentación. Sergio, mis pertenencias legales han desaparecido en el interior de esta vivienda. Hasta que consiga tramitar los duplicados correspondientes, si se deriva cualquier inconveniente legal, como la imposibilidad de viajar, realizar operaciones bancarias o simplemente acreditar mi identidad. Hice una pausa intencionada. Mi tono era pausado, pero transmitía una presión ineludible. Tú, en tu condición de cónyuge y responsable directo bajo este techo, tendrás que asumir las consecuencias legales que correspondan. Por supuesto, si os obstináis en denegar el divorcio de mutuo acuerdo, me temo que estas complicaciones os salpicarán directamente y se instalarán en esta casa por una larga temporada. ¿Me estás coaccionando?, chilló doña Lucía. No obstante, la falta de seguridad en su voz ya resultaba evidente. No esperaba que su nuera, habitualmente sumisa, fuera capaz de replicar con semejante entereza y frialdad. Simplemente expongo la realidad de la situación, la corregí, girándome hacia Sergio. Entonces, Sergio, ¿vas a proceder a firmar o no? Si firmas, tramitamos esto de forma limpia y cada uno sigue su camino. Podréis centraros en buscar a una nueva persona que os gestione las tareas domésticas. De lo contrario, sonreí. Continuaremos desgastándonos en esta tesitura de falta de documentos. En cualquier caso, no voy a elaborar la cena de Nochevieja, ni este año, ni el que viene, nunca más. Esas palabras actuaron como un resorte que abrió otra compuerta de angustia en la mente de doña Lucía. Recordó de golpe la situación inmediata y sus facciones perdieron el color por completo. La cena de Nochevieja, cierto. ¿Cómo iban a solucionar el banquete? La tía Teresa y su familia llegarían al día siguiente. Comida para 20 comensales. El menú, las compras. Ana, eres una desalmada. ¿Lo has hecho a traición? ¿Llevabas tiempo planificando todo esto? Sí, claro. Lo que buscas es ponernos en evidencia y humillar a nuestra familia delante de todos los parientes. Comenzó a temblar de pura rabia y amagó con abalanzarse hacia mí, pero Sergio intervino sujetándola por el brazo. Mamá, relájate, por favor. ¿Cómo quieres que me relaje? Doña Lucía apartó a su hijo de un empujón y volvió a señalarme con el dedo. Esta víbora pretende boicotearnos las fiestas familiares. Sergio, fíjate bien, contempla con qué clase de mujer te casaste. 6 años. ¿Qué le ha faltado en esta casa?
Le hemos dado techo, comida, la hemos tratado como a una reina. Y mira cómo nos lo paga. Nos asesta esta puñalada en el último minuto. Sergio se encontraba completamente desbordado. Su rostro pasaba del enrojecimiento a la palidez en cuestión de segundos. Su forma de mirarme resultaba sumamente compleja. En sus ojos quedaban trazas de asombro y cólera, mezcladas con la frustración de sentirse acorralado y un matiz de extrañeza, como si por primera vez estuviera viendo de verdad a la mujer con la que había compartido 6 años de su vida, a la que en realidad jamás se había molestado en conocer. Ana. Intentó emplear su habitual tono de reproche teñido de impaciencia. Aunque mi madre no haya actuado de forma correcta, no puedes tomar esta actitud por un arrebato y exigir el divorcio de buenas a primeras. ¿No podíamos haber sentado las bases para hablarlo con calma? ¿Qué necesidad hay de generar este espectáculo? Estamos a las puertas del año nuevo. ¿Qué van a pensar los tíos y los primos? ¿Un arrebato? Repetí el término para mis adentros, constatando lo ridículo que sonaba. Sergio, ¿te parece que esto es fruto de un simple enfado? Me aproximé a la mesa, tomé el documento y mostré la sección relativa al inventario de bienes, a pesar de que apenas había nada que liquidar. Obsérvalo con atención. ¿Esta es la reacción de alguien que actúa por un berrinche? He renunciado de forma voluntaria a reclamar cualquier derecho sobre la vivienda que adquiriste antes del matrimonio. Solo voy a retirar mis efectos personales y mis ahorros legítimos. Ah, por cierto, mis ahorros. Tras sufragar los gastos comunes de este hogar durante 6 años, apenas me quedan 2.000 euros en la cuenta. ¿Deseas comprobar los extractos bancarios? No supo qué replicar. Y en cuanto a lo que piensen los demás, deposité el folio sobre el mueble y paseé la mirada por el salón. Sergio, hace mucho tiempo que nuestra relación es una farsa ante los ojos de los demás. La diferencia es que antes yo me prestaba a seguirte el juego en esta función teatral, y ahora he decidido que no lo haré más. Agarré mi bolso de mano, en cuyo interior permanecía la reproducción de mis documentos. Sin dedicarles una última mirada, me encarrilé hacia el dormitorio. ¿A dónde te crees que vas? Mañana a primera hora debo acudir a la comisaría de policía para denunciar la pérdida de la documentación y después iré al registro civil para informarme de los plazos del divorcio. Me espera una jornada intensa. Ni se te ocurra encerrarte. Explícame primero qué va a pasar con la cena de Nochevieja, insistía doña Lucía, sin darse por vencida. Me detuve ante la puerta de la habitación, apoyando la mano en la fría manivela de metal, y volví la cabeza ligeramente. ¿Qué va a pasar con ella? Mi voz se filtró con suavidad en mitad de aquel tenso silencio. Mamá, ¿no afirmabas hace un momento que esta casa funciona a la perfección sin mi presencia? Solo se trata de elaborar una cena para 20 personas. Estoy convencida de que tú y tu obediente hijo seréis capaces de solventarlo. Empujé la puerta, dejando caer esa última frase antes de cerrarla. El panel de madera se interpuso entre los gritos e imprecaciones que continuaban en el salón y yo. Apoyando la espalda contra la madera, me deslicé despacio hasta sentarme en el suelo. Al otro lado de la ventana imperaba una oscuridad absoluta, sin un solo destello estelar. El alboroto del salón se percibía de manera amortiguada. Doña Lucía alternaba los reproches con sollozos de frustración. Sergio profería exclamaciones irritadas. Palabras despectivas se entremezclaban con el ruido de algún objeto de vajilla que impactaba contra el suelo. Resultaba un ruido ensordecedor, pero en mi interior reinaba una quietud extraña. Era la calma que sigue a la demolición. Todo el entramado que me había esmerado en sostener se había venido abajo esa noche, reducido a cenizas, y esa certeza me aportaba una inmensa ligereza. Elevé la mano y contemplé las marcas en forma de media luna que mis propias uñas habían impreso en la palma debido a la tensión. ¿Dolía? Un poco, pero comparado con el dolor acumulado que me había tenido que tragar durante 6 años, esta molestia física carecía de importancia. Extraje el móvil. El brillo de la pantalla iluminó mis facciones serenas. Busqué el contacto guardado bajo el nombre de mamá. Mi dedo permaneció suspendido sobre el icono de llamada durante varios segundos, pero opté por no pulsar la tecla. No era el momento adecuado. Si marcaba en ese instante y escuchaba su voz, ¿sería capaz de preservar esta entereza?
Rotundamente no, al menos no todavía. Bloqueé la pantalla, sujetando el dispositivo con fuerza. Las energías iban regresando a mi cuerpo de forma paulatina. Al día siguiente me aguardaban numerosas gestiones, y el desorden al otro lado de la puerta no había hecho más que empezar. La cena de Nochevieja, para 20 comensales, constituía una mole inmensa que, al perder sus cimientos, amenazaba con sepultar el orgullo de doña Lucía y de Sergio. Las paredes del piso eran delgadas, o bien las voces del exterior resultaban demasiado elevadas y agudas. Lograban traspasar la barrera de madera con facilidad, colándose en mis oídos. El tono de doña Lucía alcanzaba unos registros tan altos que terminaba por quebrarse. No era un llanto sincero, sino un lamento preñado de hostilidad e incredulidad. Se ha rebelado. Ha decidido plantarnos cara a todos. Llevas 6 años alimentando a un perro y al menos te mueve el rabo. Yo le he dado cobijo, vestimenta, la he tratado con todos los miramientos posibles. Y ella siempre buscándole los 3 pies al gato. ¿Y qué si le he roto los papeles? Soy su suegra. Tengo derecho a pararle los pies. Es una extraña. Su lealtad jamás ha pertenecido a este hogar. Lo vi venir desde el primer día. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Se escuchó nuevamente el impacto de un objeto cerámico, probablemente una taza o un cenicero, que pagaba las consecuencias de su ira. Esa ingrata pretende dinamitar nuestra estabilidad familiar. Lo que busca es que yo no pueda ir con la cabeza alta ante nuestros allegados. ¿Acaso es un crimen pedirle que se encargue de la cena? Es su obligación como esposa. Elude sus tareas, pero pretende darnos lecciones. ¡Qué desfachatez! La réplica de Sergio sonó apagada, denotando un profundo cansancio y una gran dosis de hastío. Mamá, ¿quieres hacer el favor de callarte ya? ¿Qué ganamos con seguir dándole vueltas a lo mismo a estas alturas? ¿Cómo que qué ganamos? La agresividad de doña Lucía se redirigió de inmediato hacia él. La culpa de todo esto es tuya, Sergio. Te advertí en repetidas ocasiones que a las mujeres no se les puede dar tanta manga ancha. Contempla a qué extremos hemos llegado por tu indolencia. Ahora se permite el lujo de amenazarme con el divorcio. ¿De qué va a presumir? ¿Qué es esa infeliz sin el amparo de nuestro estatus? Responde. ¿Te has quedado mudo? ¿Vas a quedarte ahí cruzado de brazos mientras me humilla en mi propia casa? ¿Humillarte yo? El tono de Sergio también se elevó, reflejando la desesperación de quien se encuentra entre la espada y la pared. Has sido tú la que ha tomado la iniciativa de destruirle la documentación. En este asunto, le pese a quien le pese, carecemos de justificación alguna. ¿Y qué si se los he roto? ¿Para quién lo hice? ¿No fue por el bien de esta casa? ¿Por tu propio interés? Los sollozos de doña Lucía denotaban una profunda frustración. Si se marcha, ¿cómo se supone que vamos a celebrar la Nochevieja? Hay 20 invitados en camino y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados pasando privaciones. Yo ya tengo una edad. ¿Acaso pretendes que me encargue yo sola de atenderos a todos? Tu padre faltó muy pronto. Te saqué adelante en solitario pasando 1000 penurias. ¿Y ahora vas a consentir que tu esposa me pisotee de esta manera? Eres un desconsiderado, Sergio. Bien poco ha servido todo mi sacrificio. A continuación se sucedieron las explicaciones defensivas de Sergio, entremezcladas con los reproches y lamentos continuos de doña Lucía. Ambos sonidos se fundieron en una representación teatral absurda y chirriante. Yo permanecía sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta, escuchándolo todo en silencio. No experimenté la satisfacción revanchista que cabría esperar, ni tampoco una oleada de aflicción. Me invadió una profunda indiferencia, como si fuera una espectadora ajena al sainete. Sus disputas, sus acusaciones mutuas, sus roles de víctimas y sus reproches cruzados me resultaban tan distantes como el rumor de fondo de un entorno con el que ya no guardaba vinculación alguna. Resulta evidente que cuando el afecto se extingue por completo, incluso el rencor pierde su intensidad. La situación me producía una ironía sutil. Sentía lástima por mi yo de hacía 6 años, aquella joven que se desvivía por integrarse, por agradar a toda costa, cediendo terreno en cada ocasión. Me incorporé sin encender la luz, guiada por la tenue claridad que se filtraba desde los ventanales del bloque colindante. Comencé a examinar el dormitorio, el espacio donde había transcurrido mi cotidianidad durante 6 años.
Cada elemento de la habitación estaba impregnado del gusto personal de doña Lucía. Los cortinajes densos y recargados, el mobiliario de tonalidades oscuras. Presidiendo la pared, colgaba un lienzo de escaso valor y gusto dudoso que ella había traído de un viaje turístico. Mis pertenencias ocupaban un espacio irrisorio. Una mesa de tocador cuya superficie estaba invadida en su mayor parte por sus cosméticos y aparatos de masaje. Un armario donde las 2/3 partes estaban saturadas con las prendas de Sergio y los chales y complementos de ella. En un estante de la librería, unos pocos manuales de mi ámbito profesional y un par de novelas permanecían relegados a una esquina, cubiertos por una fina capa de polvo. Ese espacio jamás me perteneció. Fui únicamente una pieza de servicio habitando allí por mera conveniencia. Me aproximé al armario y abrí mi pequeña sección. Mi ropa era escasa, de cortes sencillos y colores neutros, conforme a las expectativas de lo que consideraban una esposa discreta. Saqué la maleta de mayor tamaño y comencé a organizar mis pertenencias. Mis movimientos eran pausados pero carentes de vacilación. Los jerseys, los pantalones, los abrigos, todo quedaba ordenado con pulcritud. Mis efectos personales eran tan reducidos que la maleta de 28 pulgadas no llegó a completarse ni a la mitad. En el tocador, mis productos de higiene se limitaban a un juego básico de tónico y crema hidratante. Apenas contaba con maquillaje. Introduje todo en un neceser. Retiré los libros del estante, les quité el polvo y los envolví en una bolsa. Por último, abrí el cajón de la mesilla de noche. En su interior se encontraba una pequeña caja metálica provista de un cierre. Siempre llevaba la llave encima. Al abrirla, contemplé unos pocos recuerdos. Una fotografía desvaída con mis compañeras de la residencia universitaria, un diploma de reconocimiento de mi primer puesto de trabajo y una antigua instantánea junto a Sergio, de la época en que todavía sonreía a la cámara de manera genuina, rodeándome los hombros con el brazo con la mirada encendida. También había una pequeña bolsita de terciopelo rojo que contenía unos pendientes de oro que mi madre me había entregado a escondidas el día de mi boda. No eran piezas ostentosas, pero sabía el esfuerzo que le había supuesto reunirlos. Me dijo entonces: «Llévalos contigo por si acaso. Si surgen dificultades, siempre tendrás un respaldo al que agarrarte». Mis dedos rozaron el metal frío de los pendientes y por un momento sentí un nudo en la garganta, pero recuperé la compostura de inmediato. Acomodé el contenido de la caja en el compartimento de red de la maleta. El sonido de la cremallera al cerrarse resonó con nitidez en la habitación silenciosa. Me senté en el borde del colchón. No experimentaba somnolencia alguna. La pantalla de mi teléfono se iluminaba de manera intermitente con las notificaciones de los chats grupales, plagados del ambiente festivo propio de las fechas. Felicitaciones, planes de reuniones, quejas por la disponibilidad de transportes. Ese bullicio ya no formaba parte de mi realidad. Accedí a la aplicación de transportes ferroviarios. El billete de tren de alta velocidad hacia mi localidad natal, que había intentado reservar el día anterior, había expirado automáticamente al no formalizarse el pago debido a los acontecimientos. Reinicié la búsqueda. Como era previsible en vísperas de Año Nuevo, todas las plazas estaban agotadas. Incluso las listas de espera permanecían saturadas. Sin embargo, no me invadió la prisa. Si no podía marcharme de inmediato, no importaba. Al menos tenía la certeza de que no pasaría la Nochevieja entre los fogones de los Velasco. Cambié de aplicación y procedí a consultar la disponibilidad de alojamientos hoteleros, filtrando por criterios específicos. Ubicación idónea, buen aislamiento acústico y opción de estancia a corto plazo. Localicé con rapidez un hotel de categoría media en el centro madrileño, con valoraciones positivas y una tarifa razonable. Formalicé la reserva y realicé el pago para incorporarme a partir de la jornada siguiente. Al concluir la gestión, experimenté un cansancio real, una especie de relajación muscular tras haber permanecido en una constante tensión nerviosa. La disputa al otro lado de la puerta parecía haber remitido, trocándose en unos sollozos intermitentes de doña Lucía y los pasos pesados de Sergio por el pasillo. Es probable que hubieran comprendido que los lamentos y las recriminaciones mutuas no solucionarían la problemática inmediata.
La cena de Nochevieja para 20 comensales seguía pendiendo sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Podía imaginar perfectamente las facciones de mi suegra en ese instante, transmutada la soberbia en puro desconcierto y desasosiego. Poseía una gran destreza para instrumentalizar el victimismo y el sentido del deber filial para manipular a su hijo, así como para fiscalizar a su nuera mediante exigencias y desdenes. Sin embargo, carecía por completo de experiencia para coordinar un evento familiar de esa envergadura por sus propios medios. En los ejercicios anteriores, yo me encargaba de planificar el menú, de efectuar las compras pertinentes, de realizar las preparaciones previas y de ejecutar el cocinado en su totalidad. Ella se limitaba a supervisar con ademanes autoritarios y a jactarse ante los parientes de su excelente capacidad de gestión. En cuanto a Sergio, dudo que supiera en qué estante se guardaban las especias. Que se las apañaran como pudieran. Me desprendí de las prendas exteriores y me acomodé en el colchón. Los textiles de la cama parecían impregnados de la atmósfera rancia de aquel inmueble. Me acurruqué de costado y clausuré los ojos. El descanso fue ligero, desprovisto de imágenes oníricas, manteniéndome en un estado de duerme-vela alerta ante cualquier sonido del exterior. En mitad de la noche, percibí el murmullo de Sergio manteniendo una conversación telefónica en un tono tenso y apresurado. «Hola, Silvia». «Sí, mira, es que ha surgido un imprevisto y mi madre ha traspapelado la documentación de Ana. Ya no estamos discutiendo, no. El problema es que estamos desbordados con los preparativos de la cena de Nochevieja. ¿Habría posibilidad de que te acercaras un par de días a echarnos una mano? ¿Que también tenéis invitados en vuestra casa? Vaya, entiendo. Nada. No te preocupes entonces». Cortó la comunicación. Acto seguido se sucedió un prolongado periodo de silencio roto únicamente por un suspiro denso y contenido. Con las primeras luces del alba percibí unos ruidos leves provenientes de la cocina. Es probable que doña Lucía hubiera intentado madrugar para adelantar alguna tarea culinaria. Sin embargo, al poco rato se escuchó un estrépito metálico, como el de una sartén impactando contra el suelo, seguido de sus quejas entre dientes. Nada de aquello guardaba ya relación conmigo. Cuando el primer destello grisáceo de la mañana se filtró por la rendija de los cortinajes, abrí los ojos. Un nuevo día daba comienzo, marcando el inicio de una etapa inédita para Ana Pérez. Me incorporé sin hacer ruido, me aseé y me vestí con ropa cómoda. Agarré las maletas que contenían el compendio de mis pertenencias y abrí la puerta del dormitorio. El salón presentaba un aspecto caótico, similar a un escenario tras una contienda. Los fragmentos de la taza rota continuaban dispersos por el suelo, las cáscaras de las pipas se extendían por la superficie de la alfombra. Doña Lucía permanecía ovillada en un extremo del sofá, con los ojos inflamados y unas marcadas ojeras que delataban que había pasado la noche en vela, manteniendo la vista fija en el techo, con expresión ausente. Sergio se encontraba sentado a la mesa del comedor, frente a una taza de café que se había enfriado hacía rato. Presentaba el cabello desordenado, las facciones desvaídas y la mirada perdida en el vacío. Al percibir el sonido de la puerta, ambos volvieron la cabeza de golpe como aves sobresaltadas, fijando sus ojos en las maletas que transportaba en las manos. Las pupilas de doña Lucía se dilataron, constatando que los acontecimientos de la víspera no habían sido fruto de una pesadilla. Sergio se puso en pie de inmediato. Pasé de largo sin cruzar miradas con ellos, dirigiéndome de forma directa al recibidor para calzarme. «¿A dónde vas?». A la voz de Sergio sonó reseca, transmitiendo el agotamiento y el desconcierto acumulados tras la noche en vela. Me aseguré los cordones, me incorporé y así el asa de la maleta. A las dependencias policiales, a formalizar la denuncia por la desaparición de mis documentos personales, enuncié con un tono pausado y uniforme. Y acto seguido, acudiré al registro civil para tramitar los requisitos del divorcio. Hice una breve pausa, recorriendo con la mirada sus rostros desencajados. Por cierto, en la nevera disponéis de las materias primas que adquirí ayer, y en el congelador hay varios preparados listos. Mamá. Fijé la vista en doña Lucía, cuyos labios mostraban un leve temblor. Daba la impresión de querer proferir algún insulto, pero el desconcierto le impedía articular palabra. La cena para 20 comensales
os va a requerir bastante dedicación. Os deseo que disfrutéis de la velada familiar y que tengáis una buena entrada de año. Abrí la puerta principal de la vivienda. El aire fresco de la mañana irrumpió en el recibidor, aportándome una agradable sensación de lucidez. La hoja de madera se cerró con suavidad a mi espalda, dejando atrás aquel entorno de inmovilidad y desorden asfixiante. El ascensor inició su descenso y contemplé la sucesión de números en el panel luminoso. Salí al exterior del inmueble. La mañana invernal se presentaba gélida, pero la atmósfera me resultó increíblemente reconfortante. Inspiré a pleno pulmón, sintiendo cómo el aire limpio oxigenaba mis vías respiratorias y disipaba los últimos vestigios de opresión. Primera gestión: la policía. Segunda gestión: el registro civil. Tercera gestión: establecerme en el alojamiento hotelero. En cuanto a los preparativos culinarios para la multitud en el domicilio de los Velasco, elevé la vista por un instante hacia el ventanal que me había sido familiar. Las personas que permanecían tras los visillos se encontraban en ese momento recolectando los frutos de las acciones que ellas mismas habían sembrado. En las dependencias de la comisaría imperaba una atmósfera característica, impregnada de olor a papel oficial y productos de desinfección. La afluencia de público no era excesiva, aunque en las facciones de los presentes se apreciaba el tedio propio de la espera. Retiré mi turno impreso, experimentando una serenidad interna que me resultaba sorprendente. Fui asignada a una ventanilla, atendida por una funcionaria de mediana edad con semblante riguroso. Tomé asiento y le extendí la reproducción impresa de mi documentación que había gestionado la noche anterior, junto con una copia de mi certificado de nacimiento que conservaba en formato digital. Por fortuna, mi vecindad civil y empadronamiento de origen facilitaban ciertas verificaciones. De lo contrario, el proceso habría resultado más complejo. Buenos días. He sufrido la pérdida de mi DNI, de mi pasaporte y del resto de mis documentos personales. Necesito interponer la denuncia correspondiente e iniciar los trámites para la obtención de los duplicados, expuse con claridad. La funcionaria tomó los papeles, revisó la información y elevó la vista hacia mí. Mi aspecto probablemente reflejaba el cansancio de las últimas horas, evidenciado en las ojeras, pero mi mirada se mantenía firme y decidida. ¿En qué circunstancias se produjo el extravío?, inquirió siguiendo el protocolo establecido, mientras sus dedos comenzaban a teclear sobre el periférico. ¿En qué circunstancias? Vacilé durante una fracción de segundo. Explicar que mi suegra los había triturado con unas tijeras para luego arrojarlos por el inodoro habría sonado a una invención descabellada, además de desencadenar diligencias familiares complejas y mediaciones agotadoras que deseaba evitar a toda costa. No he logrado localizarlos en el domicilio. Es probable que durante una limpieza general se hayan desechado por error junto con restos de correspondencia y papeles acumulados. Opté por la versión más ambigua y exenta de complicaciones. No profundizó en la cuestión. Las diligencias se desarrollaron con celeridad. Toma de datos, verificación en el sistema y captura fotográfica. Al momento de la fotografía, intenté esbozar una expresión natural, pero la tensión acumulada en las facciones limitó el gesto a un semblante serio e impasible. Aboné las tasas correspondientes y me hicieron entrega del resguardo de tramitación junto con un documento de identificación temporal. La expedición del DNI definitivo requeriría un período de espera, pero el justificante oficial me aportaba una base de certeza legal. Al abandonar el recinto policial, entorné los ojos ante la claridad del sol invernal. Consulté la aplicación de mapas en el dispositivo móvil para localizar la sede del registro civil correspondiente, la cual se ubicaba a escasa distancia, requiriendo un trayecto de apenas 3 paradas en la red de metro. El vagón presentaba la animación y el tránsito habituales de las fechas festivas. Me apoyé en una de las barras metálicas, contemplando el reflejo de las estaciones que se sucedían al otro lado de los cristales. ¿Con qué propósito exacto me dirigía allí? ¿Para realizar una consulta preliminar o para intentar formalizar la solicitud de inmediato? ¿Se presentaría Sergio al requerimiento? Conociendo su proceder, lo más probable era que eludiera la situación. Es factible que albergara la expectativa de que mi reacción fuera un enfado pasajero y que regresaría transcurridos unos días,
o bien considerara que, dilatando los tiempos, lograría reconducir la situación a su favor. Doña Lucía, por su parte, interpondría todos los obstáculos a su alcance. Sin embargo, consideraba indispensable personarme en el lugar para dejar constancia de mi determinación y poner en marcha los mecanismos legales. Cada gestión constituía un avance real. El vestíbulo del registro civil mostraba un movimiento superior al de las dependencias policiales. Varias parejas con semblante alegre aguardaban para recoger documentación matrimonial, mientras que otras personas con expresión seria solicitaban información en la sección de asuntos de familia. En el ambiente coexistían realidades contrapuestas de proyectos que iniciaban y otros que tocaban a su fin. Extraje el número de atención y me acomodé en los asientos de espera. Próxima a mí, una mujer de ojos inflamados relataba en voz baja a través de su teléfono una problemática que me resultaba familiar: desavenencias conyugales y dinámicas complejas con la familia política. Escuchar aquellos detalles no me produjo ninguna reacción interna. Llegado mi turno, fui atendida por un funcionario joven que mostró una disposición profesional y correcta. Buenos días. Deseo informarme sobre el procedimiento para formalizar un divorcio de mutuo acuerdo, solicité. ¿Disponen ya de una propuesta de convenio regulador firmada por ambos cónyuges y de la documentación complementaria?, inquirió, extendiéndome una hoja informativa con los requisitos. Revisé el listado. Documentos de identidad de las partes, certificado de matrimonio, convenio. El certificado de matrimonio original no lo tengo en mi poder en este momento y me encuentro en proceso de renovación de mis documentos de identidad, disponiendo únicamente del justificante temporal de una de las partes, aclaré. El funcionario mostró cierta reserva. Para proceder a la ratificación de un divorcio de mutuo acuerdo en sede administrativa, es indispensable la comparecencia de ambos cónyuges provistos de sus documentos originales vigentes y de toda la documentación requerida. Si existen deficiencias documentales o falta la conformidad de una de las partes, el trámite no puede cursarse por esta vía, siendo necesario acudir a la vía judicial. Asentí con la cabeza, constatando que el escenario entraba dentro de lo previsto. ¿Habría posibilidad de retirar los formularios de solicitud oficiales para cumplimentarlos?, pregunté. Sí, por supuesto, aunque tenga en cuenta que no se procederá al registro de la solicitud hasta que se aporte el expediente completo. Tomé las hojas de solicitud y me ubiqué en una de las mesas auxiliares, procediendo a rellenar cada uno de los apartados con caligrafía clara. Nombres, apellidos, datos de filiación, fechas, direcciones de residencia. Llegada la casilla correspondiente a la causa de la solicitud, tras reflexionar unos instantes, redacté: cese efectivo de la convivencia conyugal por pérdida del afecto marital y discrepancias convivenciales insalvables. Dejé plasmada la realidad de forma directa. Hice entrega de los formularios cumplimentados al funcionario, quien los revisó y reiteró la conveniencia de regularizar la documentación a la mayor brevedad y procurar alcanzar un consenso con el cónyuge para agilizar el proceso, advirtiendo que de lo contrario, el recurso a la vía judicial se prolongaría notablemente en el tiempo. Agradecí la atención, guardé mis papeles en el bolso y abandoné el recinto. En la escalinata exterior, el sol invernal iluminaba las calles, pero carecía de fuerza para calentar la atmósfera. La obtención de los duplicados documentales requeriría semanas, y el divorcio estaba supeditado a la postura que adoptara la otra parte. El horizonte presentaba dificultades y dilaciones administrativas seguras. Sin embargo, no experimenté ningún atisbo de desánimo. Al contrario, se afianzaba en mí un sentimiento de resolución, serenidad y claridad mental. Si no resultaba viable la vía del mutuo acuerdo, se interpondría la demanda judicial correspondiente. Si no se obtenía una resolución favorable en primera instancia, se perseveraría en las fases siguientes. Disponía del tiempo necesario y de la firmeza para afrontar el proceso. Quien ha dejado de albergar falsas expectativas adquiere una gran fortaleza interna. Consulté el reloj en el dispositivo móvil. Las 11 de la mañana. Ya era posible efectuar el ingreso en el establecimiento hotelero. Durante el trayecto en el vehículo de servicio, Sergio intentó contactar telefónicamente conmigo en repetidas ocasiones.
Contemplé la pantalla parpadeante con su nombre hasta que la llamada se cortó por tiempo de espera. Acto seguido, remitió un mensaje de texto. Ana, ¿dónde estás? Mi madre se encuentra indispuesta. Regresa de inmediato. El mismo recurso de siempre. Esbocé una leve sonrisa y opté por no dar réplica. Enseguida se recibió un segundo texto. Lamento lo sucedido ayer, no fue correcto. Te pido disculpas en nombre de mi madre. Deja ya esta actitud. Estamos a las puertas de las fiestas. ¿Qué va a pensar la gente? Regresemos a casa y hablemos. Disculpas delegadas, qué solución tan simplista. Respondí con una única palabra. Entendido. Casi de inmediato, el dispositivo volvió a sonar. En esta ocasión, atendí la llamada, manteniéndome en silencio. Ana, ¿se puede saber dónde te has metido? En la voz de Sergio se percibía una mezcla de contrariedad contenida y evidente urgencia. ¿Qué es lo que pretendes con esto? Mi madre no se encuentra bien, tiene mareos y no ha ingerido alimento en toda la mañana. Si su estado de salud es preocupante, lo adecuado es que contactes con los servicios médicos de urgencia llamando al 112, o bien encárgate tú mismo de prepararle algo de comer, repliqué con una voz calmada y distante. No poseo cualificación médica ni formo parte del personal de asistencia de esta casa. Tú, se interrumpió, dando la impresión de quedarse sin argumentos ante mis palabras. Su respiración se volvió más densa, denotando un esfuerzo por contener la indignación. Ana, no estires demasiado la cuerda. Mi madre tiene ya una edad avanzada. Ayer sufrió una crisis de nervios debido a la situación, pero eso no justifica que plantees la ruptura matrimonial de esa manera tan radical. Eres perfectamente consciente de las complicaciones que acarrea renovar toda la documentación y del perjuicio que un divorcio causa a la imagen de nuestra familia. ¿Qué se supone que debemos trasladar a nuestras amistades y parientes? ¿En qué lugar queda mi reputación? Su reputación, siempre anteponiendo su prestigio personal y el de su apellido. Emití una leve carcajada exenta de cualquier rastro de cordialidad. Sergio, tu reputación me resulta por completo indiferente. La destrucción de mis pertenencias legales fue un acto ejecutado por tu madre, de modo que las consecuencias derivadas pertenecen a su ámbito de responsabilidad. Si el divorcio afecta a vuestro entorno, es el resultado directo de la dinámica a la que me habéis sometido. Y respecto a los familiares que están por llegar, hice una breve pausa deliberada. Dado que su llegada para la cena de Nochevieja es inminente, dispondrás de la oportunidad idónea para explicarles de primera mano los motivos por los cuales este año no se llevará a cabo la celebración habitual. Tú, su tono se alteró notablemente debido a la cólera. ¿Es que no eres capaz de atender a razones, Ana? Te lo advierto. Regresa de inmediato a este domicilio para hacerte cargo de las tareas culinarias de la Nochevieja. ¿De lo contrario qué? Lo interrumpí conservando la misma serenidad en la voz. ¿Vas a interponer una demanda en mi contra o tu madre procederá a destruir alguna otra de mis pertenencias? Sergio, ¿acaso dispones de algún otro recurso aparte de esos? Se produjo un prolongado silencio al otro lado de la línea, roto únicamente por el sonido de su respiración agitada. Daba la impresión de que mi planteamiento lo había descolocado, o bien constataba que la actitud dócil que siempre me había caracterizado había dado paso a una postura firme e inaccesible, donde cada una de mis palabras resultaba certera y punzante. Ana. Cuando reanudó el habla, su tono se tornó más pausado, intentando recuperar un matiz de persuasión. Por favor, reconduzcamos esto. Comprendo que te sientas herida. Me comprometo a tratar el asunto con mi madre. Regresa a casa. Vamos a centrarnos primero en sacar adelante el compromiso de la cena de Nochevieja. No podemos permitirnos quedar en evidencia ante toda la familia. Y dejemos de hablar de separaciones. Compartimos 6 años de relación. Nuestra relación. Qué término tan irónico para describir lo que en realidad era su necesidad de disponer de una asistencia doméstica gratuita y mi necesidad de contar con un techo. Sergio, carezco de interés en continuar con este intercambio de pareceres. Me encuentro ocupada con mis gestiones. Amagué con finalizar la comunicación, pero añadí una última información. Además, ya he dejado constancia de la solicitud de divorcio en el registro civil. En cuanto disponga de los duplicados documentales,
procederemos con la formalización oficial. Si rehusas la vía del mutuo acuerdo, resolveremos la situación ante los tribunales. ¿Te estás burlando de mí, Ana?, exclamó con indignación. En absoluto, respondí con sobriedad, antes de dar por terminada la llamada de manera resolutiva, procediendo de inmediato a incorporar su número al registro de contactos bloqueados. El entorno recuperó la quietud. El vehículo detuvo su marcha frente al establecimiento hotelero. Se trataba de un alojamiento de cadena urbana, funcional, limpio y correcto. Formalicé el registro de entrada, recibí la tarjeta de acceso y me dirigí a la habitación asignada. El espacio era contenido, pero disponía de un ventanal luminoso, baño privado, una cama amplia y un escritorio de trabajo. Lo fundamental era el silencio reinante. Sin olores a frituras, sin fiscalizaciones visuales, ni reproches constantes. Ubiqué mis maletas, me aproximé al ventanal y descorrí los cortinajes. Abajo se sucedía el tránsito fluido de los vehículos y los peatones concentrados en sus respectivos quehaceres. Disponía finalmente de un espacio propio, exento de presiones externas. Procedí a desarmar el equipaje, ordenando las prendas en el armario y disponiendo los útiles de aseo en el baño. Al concluir, me acomodé en el borde del colchón y redacté un mensaje destinado a mi madre. Mamá, han surgido unos compromisos de última hora en Madrid que me impiden desplazarme para la Nochevieja. Por favor, cuidaos mucho mi padre y tú, y comprad algo especial para la cena. La respuesta se recibió de forma casi instantánea. Ana, ¿qué ha sucedido? ¿Hay algún problema, hija? El texto venía acompañado de un icono que denotaba preocupación. Al leer aquellas palabras, experimenté una súbita emoción en los ojos. A pesar de los años de distancia y de mi empeño por transmitir únicamente informaciones positivas, su instinto materno captaba cualquier alteración en mi estado de ánimo a través de las frases más sencillas. Respiré hondo y tecleé de nuevo. Todo marcha bien, mamá. Han reorganizado los turnos de trabajo en la oficina debido a las fechas y me resulta imposible ausentarme. Buscaré unos días libres pasadas las fiestas para ir a veros. Consideraba prematuro revelar toda la coyuntura en ese momento. No deseaba causarles una preocupación innecesaria a cientos de kilómetros de distancia. ¿Seguro que no pasa nada malo? No me ocultes cosas, Ana. Si alguien te está causando algún perjuicio o te encuentras en dificultades, házmelo saber de inmediato. Tu padre y yo estamos aquí. De verdad que no hay de qué preocuparse, mamá. Debo reincorporarme a mis tareas ahora. Finalizada la conversación, dejé el dispositivo sobre la mesilla y me tumbé en el colchón. La firmeza de la cama me proporcionó un descanso físico inmediato y una sensación de seguridad que había olvidado. Sabía perfectamente que Sergio y doña Lucía no cejarían en sus intentos de contacto de manera inmediata debido a la inminencia de la cena de Nochevieja. Preveía un aluvión de llamadas y mensajes procedentes de diversas vías. Sin embargo, ya no experimentaba temor. El justificante oficial de la denuncia y la firme resolución de disolver el matrimonio constituían mi mejor defensa. Respecto al compromiso culinario para las 20 personas, cerré los ojos e imaginé la escena de mi suegra desbordada en la cocina entre alimentos sin procesar y a Sergio realizando llamadas desesperadas en busca de una asistencia de última hora que difícilmente obtendría. Que asumieran su responsabilidad. Aquel evento que daban por sentado se transformaría en un reflejo exacto de la fragilidad sobre la que se sustentaba la estructura de esa familia. Me limitaría a aguardar con paciencia el curso de los trámites legales y el momento en que se vieran obligados a suscribir el convenio regulador. El aislamiento acústico de la habitación era óptimo, manteniéndome al margen del ajetreo urbano y de las urgencias de los Velasco. Logré conciliar un sueño profundo y reparador como no había experimentado en años. Me desperté con el aviso del despertador. Al descorrer las cortinas, contemplé una jornada despejada y soleada. Me aseé sin prisas, me vestí con ropa cómoda y bajé al comedor del hotel para desayunar. El servicio ofrecía un surtido correcto. Lo valioso era la tranquilidad y la independencia de la que disponía, sin necesidad de atender a los gestos de terceras personas ni la obligación implícita de hacerme cargo de la limpieza posterior. Mientras desayunaba, el teléfono móvil comenzó a registrar actividad. No eran llamadas directas,
sino una sucesión de textos en la aplicación de mensajería procedentes del chat grupal de la familia Velasco, un canal del que me había distanciado mentalmente, junto con varios mensajes directos de Silvia, la prima de Sergio. El grupo de mensajería llevaba por título Navidades en familia Velasco y solía presentar una gran animación en estas fechas. Felicitaciones, imágenes festivas y videos de felicitación colectiva que yo solía observar desde la distancia, limitándome a responder de forma cortés, con expresiones breves, cuando se me interpelaba de manera directa. Doña Lucía solía emplear ese canal para asignarme directrices logísticas a la vista de todos. Ana, acuérdate de que al tío Víctor le agrada el pescado al horno, añade otra pieza al menú. O, Ana, la tía Teresa y los suyos llegan mañana a primera hora, prevé un desayuno completo para recibirlos. Mis respuestas se limitaban a un escueto, de acuerdo. En este momento, el canal registraba una intensa actividad. Accedí al grupo. El contenido más reciente consistía en una nota de voz remitida por la tía Teresa. Al reproducirla, se escuchó su tono de voz característico, imperioso y cargado de exigencia. Lucía, mañana por la mañana estamos ahí. Nos han comentado que Ana ya dejó cerrado el menú. Acuérdate de que mi hijo Carlos ha pedido de forma expresa los langostinos a la plancha y el cordero asado con guarnición. Que no haya confusiones con eso. Y confío en que las habitaciones estén dispuestas. El invierno pasado, el sistema de calefacción del salón no funcionaba de forma idónea y no desearía que Carlos pasara frío. A continuación figuraba un texto del tío Víctor. Sergio, llevamos un par de botellas de un buen vino de reserva para la cena. Hay que prever unos aperitivos contundentes para acompañar. Encárgate de que haya variedad. Y posteriormente, el primo Carlos añadía: Ana, mi novia pasa las fiestas por primera vez con nosotros. Tiene intolerancia al marisco, pero le encanta el solomillo de ternera. Prepárale un plato alternativo detallado para ella. Por favor. Gracias. Una secuencia de peticiones, directrices y condiciones detalladas. En los años anteriores, ante tales mensajes, me habría apresurado a contrastar la despensa, modificar el listado de la compra y reorganizar los tiempos de cocinado. En esta ocasión, la lectura de los textos me produjo una sensación de ajenidad total. Nadie se interesaba por mi situación, asumiendo de manera natural que la intendencia estaría resuelta como siempre, mientras la persona real encargada de ejecutarlo se encontraba desayunando con total serenidad en un hotel. Doña Lucía no registraba intervenciones en el grupo, era factible que estuviera asimilando la tesitura con evidente preocupación. Recibí un mensaje directo de Silvia, redactado con un tono de curiosidad no exento de cierta ironía. Hola Ana, vaya revuelo hay en el grupo. ¿Por qué la tía Lucía no responde a nada? Mi madre me ha pedido que indague cómo marchan los preparativos de la cena. ¿Ha surgido algún problema entre Sergio y tú? Silvia, la hija del tío Víctor, era un par de años menor que yo y siempre se había mostrado un tanto distante, considerándome una persona ajena al entorno madrileño que frecuentaban. Con total parsimonia, respondí primero a Silvia de forma escueta. Sí, han surgido ciertas discrepancias de índole personal. Con respecto a los detalles de la cena de Nochevieja, es preferible que traslades la consulta de forma directa a tu tía o a Sergio, ya que yo no formo parte de la organización. Acto seguido, accedí al chat grupal de la familia Velasco y redacté una línea que envié de inmediato. Estimados tíos, primos y familiares, debido a una situación de fuerza mayor de carácter personal, me resulta completamente imposible asumir la organización y ejecución de la cena de Nochevieja de este año. Para cualquier consulta o gestión al respecto, por favor, dirigíos a doña Lucía o a Sergio. Lamento los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Se produjo un breve instante de silencio en el canal, sucedido por una oleada de respuestas de asombro y reclamaciones. Tía Teresa. Ana, ¿a qué te refieres con eso de que no puedes encargarte? La Nochevieja es mañana mismo, no estamos para bromas de este gusto. Tío Víctor. Ana, ¿qué ha sucedido para llegar a este punto? ¿Hay alguna crisis familiar grave? Carlos. Prima, no nos dejes colgados de esta manera. Mi novia cuenta con esa cena. No puedes desentenderte ahora.
Otros integrantes del grupo que habitualmente no intervenían comenzaron a plasmar sus quejas e inquietudes por la falta de previsión. El foco de la controversia, que inicialmente se dirigía hacia mi persona por la desatención del compromiso, comenzó a desplazarse hacia doña Lucía por su incapacidad para gestionar la coyuntura y mantener el orden. Para los familiares, los motivos subyacentes carecían de relevancia. Lo imperioso era disponer de una solución organizativa, y doña Lucía no estaba en condiciones de ofrecer ninguna alternativa viable. Sergio intervino de manera puntual con un escueto texto. «No os preocupéis, estamos reorganizando la situación», ausentándose de nuevo del canal, abrumado por las reclamaciones. Apagué el dispositivo móvil. Contemplar cómo la estructura de los Velasco se resquebrajaba debido a sus propias carencias resultaba revelador. Dediqué la tarde a actualizar mi trayectoria profesional en los portales de empleo durante los 6 años de matrimonio, con el fin de ejercer el rol de soporte doméstico que Sergio requería. Había desatendido varias oportunidades de promoción laboral, permaneciendo en un puesto administrativo estable pero carente de proyección. Era el momento idóneo para reiniciar mi andadura laboral bajo mis propios criterios. Salí a pasear por una zona comercial cercana, adquiriendo algunos enseres básicos de uso personal y un libro que captó mi interés. Caminar entre la multitud con la certeza de ser una persona anónima, desvinculada de las expectativas de los Velasco, me aportó una agradable sensación de autonomía. Al regresar al hotel al caer la tarde, el teléfono registraba numerosas llamadas perdidas procedentes de Sergio desde diferentes terminales telefónicos, así como decenas de mensajes de texto cuyo tono evolucionaba desde la exigencia inicial hacia la petición de auxilio y la desesperación. «Ana, atiende las llamadas, por favor. Mi madre está sufriendo una crisis de ansiedad por la presión. ¿Qué es lo que exiges para regresar? Te lo pido por favor, vuelve a casa. Saquemos adelante este compromiso festivo y pasadas las fechas nos sentaremos a hablar con calma. Los familiares no dejan de llamar. El tío Víctor y los suyos llegan esta misma tarde y la cocina está saturada de género sin procesar. Mi madre no sabe por dónde empezar. Ana, no actúes con esta severidad. Compartimos muchos años de vida en común. Reconozco mis errores y mi madre es consciente de su equivocación. Regresa y pactaremos las condiciones que consideres oportunas». Contemplé los textos experimentando una total indiferencia, acompañada de una leve mueca de ironía. Reconocían sus faltas únicamente cuando se veían desprovistos de asistencia y expuestos al descrédito social. ¿Dónde quedaba su supuesta autosuficiencia de días atrás? Era demasiado tarde, no di réplica a ningún texto ni atendí comunicación alguna, procediendo a restringir los nuevos números de contacto. Alrededor de las 8 de la tarde sonó el teléfono fijo de la habitación. Atendí la llamada y escuché la voz de la recepcionista del hotel. «Buenas tardes, señora Pérez. Disculpe la interrupción. En el vestíbulo se encuentra el señor Velasco, quien afirma ser su cónyuge y manifiesta la urgencia de mantener una conversación con usted. ¿Desea que le autoricemos el acceso?» Habían conseguido localizar el establecimiento, probablemente rastreando las reservas o mediante alguna consulta en el entorno. Me aproximé a la ventana y descorrí levemente el visillo. Bajo la luminaria de la entrada del hotel se distinguía la figura de Sergio vistiendo la prenda de abrigo que yo misma le había comprado. Presentaba un aspecto desaliñado debido al viento y mostraba una evidente inquietud, paseando la mirada por la fachada del edificio. A su lado permanecía doña Lucía, envuelta en una bufanda densa, mostrando un semblante desvaído y desasosegado mientras gesticulaba hacia su hijo. Respondía la recepcionista con voz pausada: «Disculpe, pero no tengo constancia de la presencia de ese señor. Si manifiesta una urgencia de carácter personal, le sugiero que se dirija a las autoridades policiales. Por favor, aseguren que no se produzcan interrupciones en mi estancia». Devolví el terminal a su sitio, cerré los cortinajes y encendí la televisión para sintonizar un programa de entretenimiento. Al rato, el móvil registró un texto de un número desconocido. «Ana, tenemos constancia de que te encuentras en ese alojamiento. Mi madre y yo estamos abajo en el vestíbulo. Hemos asimilado nuestros errores de verdad. Accede a bajar para hablar de forma civilizada. Mi madre está dispuesta a pedirte disculpas en persona.
Accederemos a las condiciones que plantees, pero ayúdanos a solventar el compromiso de la cena de Nochevieja, te lo suplico. Revisé el texto y procedí a su eliminación. Transcurridos unos minutos, el teléfono de la habitación volvió a sonar. Opté por desconectar el cable de la toma mural para garantizar una quietud absoluta. En la pantalla se sucedían imágenes festivas mientras yo me acomodaba en la cama para iniciar la lectura del libro que había adquirido, disfrutando del olor a papel nuevo. Desconocía cuánto tiempo permanecerían expuestos al frío exterior en los alrededores del hotel. La seguridad del recinto impediría cualquier acceso no autorizado, y de producirse alguna alteración del orden, no dudaría en requerir la intervención policial. Había abandonado definitivamente esa estructura familiar, dejándolos frente a frente con el desorden que sus propias acciones habían generado y que nadie resolvería en su lugar. A la mañana siguiente, las vibraciones del dispositivo móvil me despertaron de forma continuada, debido a la entrada de múltiples avisos de mensajería. La pantalla reflejaba cientos de textos pendientes en el grupo familiar y comunicaciones directas de varios parientes. Opté por mantener la calma, me incorporé, abrí las cortinas para dejar pasar la luz del día y tomé un vaso de agua antes de proceder a la lectura de los mensajes. El chat grupal de los Velasco reflejaba una tensión absoluta. El desconcierto inicial había dado paso a recriminaciones directas. El conflicto principal lo había desencadenado la tía Teresa, quien tras constatar la falta de respuestas claras por parte de doña Lucía en la jornada previa, había procedido a indagar la realidad de la situación a través de Sergio. Su indignación quedaba plasmada en una serie de textos extensos y notas de voz con tono elevado. «Lucía, ¿se puede saber qué clase de gestión es esta? He hablado con Sergio y solo recibo evasivas. ¿Se va a celebrar la cena de Nochevieja en condiciones o no? Toda mi familia llega mañana y no estamos dispuestos a encontrarnos con la despensa vacía o depender de soluciones improvisadas. Si tenéis desavenencias matrimoniales con Ana, es un asunto que os compete exclusivamente a vosotros. El resto de la familia no tiene por qué sufrir las consecuencias de vuestra falta de organización. Exijo que se garantice el menú establecido para Carlos. No toleraré negligencias con este tema. Sergio, muévete y soluciona este despropósito de inmediato». El tío Víctor manifestaba una postura similar. «Lucía, considero una irresponsabilidad no haber advertido la situación con antelación. Nos encontramos en una posición muy incómoda. Organizar un evento para 20 personas requiere seriedad y a estas alturas es inviable localizar un establecimiento de restauración con disponibilidad. Exijo que Sergio adopte medidas correctoras urgentes». El primo Carlos mostraba su contrariedad. «Sergio, mi pareja se encuentra muy molesta con esta falta de previsión. Le había transmitido unas expectativas excelentes respecto a la organización familiar. Y ahora nos encontramos con esto. Exijo que se prevea la alternativa culinaria que solicitamos». Otros familiares se sumaban a las quejas por haber desestimado otras invitaciones festivas ante la promesa de la reunión en Madrid. El foco de las críticas se centraba ahora en doña Lucía por su impericia para mantener el orden doméstico y prever la contingencia. Ella intentó defenderse mediante varios textos de tono defensivo. «Ana está actuando por puro capricho debido a un desacuerdo menor. Desconocía que adoptaría una postura tan extrema. El menú está diseñado y parte del género adquirido, pero se niega en redondo a cooperar. Me encuentro desbordada por la situación». Esas justificaciones resultaron estériles ante la exigencia de soluciones prácticas por parte de los invitados. Sergio apenas intervino para reiterar que se encontraban en vías de resolución, reflejando su incapacidad para manejar la crisis. La lectura de aquellos intercambios evidenciaba el colapso interno de la estructura familiar de los Velasco. Recibí textos directos de otros primos del entorno con los que guardaba un trato cordial, manifestando curiosidad y cierta solidaridad. «Ana, nos ha llegado el rumor de que la situación con Sergio es grave y que no asistirás a la cena. ¿Es cierto que tu suegra te destruyó los papeles? Cuenta con nosotros si necesitas algo. La tía Lucía está recibiendo duras críticas en el grupo por la falta de organización». Respondí a todos con un texto unificado. «Agradezco vuestro interés y mensajes. Me encuentro perfectamente. Para conocer los pormenores de la situación actual, es preferible que os dirijáis a Sergio o a su madre.
Tomé la decisión de retirar temporalmente a doña Lucía de la lista de contactos bloqueados. De inmediato entró una llamada de video que no atendí, seguida de varios textos urgentes. Ana, responde de una vez. ¿Has visto el escándalo que se ha generado en el grupo familiar? Me estás exponiendo al desprecio de todos mis allegados. Regresa de inmediato a este domicilio y hazte cargo de organizar esta cocina. Redacté una respuesta contundente y pausada. Doña Lucía, la responsabilidad de la situación actual no me pertenece en absoluto. La destrucción de mis pertenencias legales fue una acción ejecutada por usted. El compromiso de la cena ante sus familiares fue asumido por usted, y las directrices logísticas fueron impartidas por usted. En este momento carezco de documentación válida y me encuentro abocada a resolver mis propias dificultades legales, careciendo de la disposición para atender necesidades ajenas. Sergio y usted se consideran personas con plenas capacidades de gestión. Coordinar un almuerzo para 20 comensales debería resultarles una tarea menor. Les deseo suerte con la gestión. Tras remitir el texto, procedí a restringir de nuevo su contacto de forma definitiva. Bajé al comedor del hotel para disfrutar del desayuno con total tranquilidad, regresando a la habitación para concluir la revisión de mi perfil profesional y remitir la candidatura a varias ofertas de empleo que presentaban buenas perspectivas. Posteriormente, dediqué tiempo a consultar en la red los pormenores de los procedimientos de disolución matrimonial por la vía contenciosa y los plazos judiciales habituales. Para el almuerzo, opté por solicitar un servicio de comida a domicilio de un plato de cocina asiática especialmente picante, una opción gastronómica por la que doña Lucía siempre había manifestado una profunda aversión, catalogándola de inapropiada. Disfrutar de aquel plato en total libertad supuso una pequeña y reconfortante satisfacción personal. Hacia la tarde, salí a caminar por el centro madrileño, visitando una librería de viejo y asistiendo a la proyección de una película de comedia en una sala de cine. Escuchar las risas del público me ayudó a distanciarme por completo de las tensiones recientes. Al regresar al hotel al anochecer, las inmediaciones se encontraban despejadas de la presencia de Sergio o de mi suegra. Es de suponer que habrían tenido que regresar a su domicilio para atender la llegada de los primeros parientes y afrontar las explicaciones pertinentes. El teléfono reflejaba un texto reciente de Sergio desde un terminal no registrado, cuyo contenido denotaba una claudicación absoluta. Ana, mi madre ha precisado medicación para conciliar el sueño debido a la crisis de ansiedad. La situación en la casa es insostenible. Los parientes manifiestan una profunda insatisfacción y la cena habitual no se ha podido llevar a cabo, habiendo tenido que recurrir a un servicio de catering de urgencia que ha resultado un desastre. Ha sido una humillación absoluta para nosotros. He revisado la propuesta de convenio regulador que dejaste en el recibidor y estoy dispuesto a suscribirla en su totalidad y a realizar las compensaciones económicas acordadas. Facúltame tu ubicación o facilítame un punto de encuentro para proceder con la firma. Solo deseo poner fin a esta situación y concluir estas fechas de la manera menos lesiva posible. Leí las líneas experimentando una total distancia emocional, percatándome de que sus disculpas y su disposición a firmar eran fruto de la presión del entorno y de la imposibilidad de sostener la farsa social ante sus allegados. Respondí de manera concisa. El convenio regulador se encuentra firmado por mi parte y depositado en el mueble del recibidor. Puedes proceder a suscribirlo y remitirme mi ejemplar mediante un servicio de mensajería a la dirección que te indicaré oportunamente. La liquidación de los ahorros comunes debe materializarse en los plazos estipulados en el documento. Una vez disponga de mis duplicados documentales, te comunicaré la fecha para la comparecencia formal en el registro civil. Hasta entonces, te ruego que evites cualquier intento de comunicación. La gestión de vuestras dinámicas familiares, a partir de este momento, pertenece en exclusiva al ámbito de los Velasco. Remití el texto y bloqueé el número de inmediato. Me asomé a la ventana contemplando el fulgor de la ciudad en la víspera de Año Nuevo. Por primera vez en 6 años, no me encontraba rodeada de exigencias domésticas ajenas, disponiendo de una habitación silenciosa, una cena sencilla y el respaldo afectivo de mis padres en la distancia. No experimentaba soledad, sino una inmensa sensación de emancipación y claridad sobre el rumbo de mi existencia.
El paso fundamental ya se había ejecutado. Restaban los trámites administrativos, pero la desvinculación mental de aquel entorno era completa. Apagué la iluminación principal, dejando únicamente la lámpara de lectura, y me dispuse a descansar con la certeza de que la jornada siguiente marcaría el inicio de un trayecto directo hacia mi verdadero hogar. En la mañana del 7 de enero, el viento frío barría los andenes de la estación de Atocha, pero la luz del sol comenzaba a manifestar una sutil calidez invernal. Transportaba conmigo la maleta de gran tamaño que albergaba el conjunto de mis efectos personales, marcando el final de mi etapa de 6 años en Madrid. Al contemplar la perspectiva urbana desde el acceso al andén, no experimenté nostalgia alguna, sino la paz derivada de haber concluido un ciclo de manera definitiva. Me acomodé en mi plaza del tren de alta velocidad con destino a Coruña, aislándome del entorno mediante unos auriculares mientras contemplaba la transición del paisaje madrileño hacia las extensiones castellanas y los relieves del norte. El teléfono móvil se mantenía en silencio. Desde mi última comunicación con Sergio en la víspera de Año Nuevo, la incomunicación con los Velasco había sido total. Sin embargo, un par de días antes, se había recibido un texto de un despacho profesional con un redactado estrictamente legal. Estimada señora Pérez, nos ponemos en contacto con usted en representación del señor Velasco. Le comunicamos que nuestro representado ha procedido a suscribir el convenio regulador de divorcio aportado por usted, habiéndose remitido el documento original, junto con el justificante de la transferencia bancaria de los fondos correspondientes a la dirección postal facilitada por su representación. Quedamos a su disposición para coordinar la comparecencia en el registro civil una vez cumplimente la obtención de sus duplicados documentales. Atentamente. Aquella intervención profesional confirmaba que Sergio había desistido de cualquier intento de mediación personal, optando por la vía más pragmática para formalizar la disolución. Durante las jornadas previas de estancia en Madrid, había logrado avanzar en varias gestiones indispensables. Obtuve el documento de identidad temporal en las dependencias policiales, lo que me facultó para personarme en la entidad bancaria, proceder a la restricción de las tarjetas anteriores y tramitar la apertura de una cuenta individual bajo mi exclusivo control. Asimismo, mantuve una entrevista telemática con una firma empresarial ubicada en A Coruña para optar a una vacante de dirección del área de administración. La persona encargada de la selección manifestó cierta reserva inicial por mi permanencia en un puesto de menor responsabilidad durante los últimos 6 años. Pero logré exponer con argumentos sólidos mi solvencia, capacidad de organización y resolución de crisis, aptitudes que paradójicamente se habían potenciado durante mi convivencia con los Velasco. El día anterior recibí la confirmación para asistir a la fase final del proceso de selección a mediados de enero. De completarse con éxito, dispondría de una posición laboral sólida y próxima al entorno de mis padres. Mediante los fondos legítimos de los que disponía, formalicé el arrendamiento de un pequeño inmueble amueblado y con buena iluminación en el centro de A Coruña. Al mostrarle la vivienda a mi madre a través de una comunicación de video, contempló la terraza y me comentó con entusiasmo: «Ahí podrás disponer tus macetas con flores, Ana». Sentí una honda emoción. Se trataba de mi primer hogar real, gestionado bajo mis propias decisiones. Al anunciarse la proximidad de la estación de destino, recogí mis pertenencias experimentando una intensa expectación. Al traspasar la zona de control de pasajeros en Santiago de Compostela, divisé de inmediato a mis padres entre el público. Mi padre, vistiendo su habitual cazadora de abrigo azul, oteaba el horizonte con impaciencia, mientras mi madre, con una bufanda de tono encendido, me hacía señas con el brazo mostrando una amplia sonrisa exenta de preocupaciones. Todo mi control interno cedió paso a la emoción y me apresuré a abrazarlos. Mi madre me estrechó con una fuerza que denotaba todo su afecto y deseo de protección, disipando con ese gesto cualquier vestigio del frío vivido en Madrid. Mi padre se hizo cargo del equipaje, dedicándome una palmada afectuosa en la espalda mientras pronunciaba con voz emocionada: «Ya estás en casa, hija. Eso es lo único que importa». No hubo preguntas inquisitivas ni reproches, únicamente la alegría sincera por mi regreso. Nos acomodamos en el vehículo familiar y emprendimos el trayecto hacia A Coruña,
bajo una llovizna fina típicamente gallega que me resultó sumamente familiar. Durante el viaje, mi madre extrajo de su bolso un sobre de mensajería urgente. Llegó esta misma mañana de Madrid, Ana. Supuse que querrías tenerlo contigo. Al abrirlo, extraje las copias suscritas del convenio regulador con la firma de Sergio en cada hoja y el extracto de la entidad bancaria que acreditaba el abono de mis ahorros legítimos. Esos folios marcaban el cierre formal de mi pasado. Mi padre me observó a través del espejo retrovisor con semblante sereno. ¿Consideras necesario que te acompañe a Madrid cuando toque formalizar el trámite final en el registro? No será preciso, papá. Respondí con tranquilidad mientras guardaba los papeles. Una vez disponga del DNI definitivo, realizaré el viaje de forma individual. Se trata de una gestión breve. He dejado de ser la persona desprotegida de hace unos años. A partir de ahora, soy plenamente capaz de gestionar mi propio camino. Mi madre me tomó de la mano con firmeza. No albergues ningún temor, Ana. Se puede salir adelante prescindiendo de presencias que no aportan valor. Esta siempre será tu casa. Permanece con nosotros el tiempo que consideres necesario y encara tus proyectos laborales sin premuras. He avanzado bastante en ese ámbito, mamá, le aclaré con una sonrisa. Tengo la fase final de la entrevista tras las fiestas y he gestionado el alquiler de un piso muy próximo a vuestra vivienda. Mis padres se miraron con una mezcla de sorpresa y legítimo orgullo. Es una excelente noticia, Ana, manifestó mi padre con una sonrisa de satisfacción. Tener proyectos propios es la mejor garantía. Cuenta con nosotros para lo que precises. El vehículo accedió a nuestro barrio de origen, deteniéndose frente al edificio familiar de toda la vida. Al ingresar en la vivienda, me recibió la calidez del hogar y el aroma a cocina casera, que mi madre había preparado minuciosamente para recibirme. En el salón figuraban dulces típicos de las fechas y la televisión emitía un programa navideño. El almuerzo transcurrió entre conversaciones distendidas, donde expuse los resultados de mis gestiones, omitiendo los detalles más desagradables para evitarles un sufrimiento estéril. Mi padre me sirvió una copa de vino y se dirigió a mí con seriedad. Ana, durante estos años sentía una gran impotencia por tenerte tan distante, temiendo que sufrieras desconsideraciones sin que nosotros pudiéramos intervenir para ayudarte. Constatar que has tenido la lucidez de reconducir tu existencia por ti misma me aporta una inmensa tranquilidad. Tienes toda la vida por delante para vivirla bajo tus propios términos. Así es, refrendó mi madre, sirviéndome una porción adicional de comida. Centrémonos en el porvenir y dejemos atrás los recuerdos de esa etapa. Lo importante es mirar hacia el frente. Pasado el almuerzo, me retiré a mi antiguo dormitorio, el cual conservaba mi librería con los textos de juventud y textiles limpios, con olor a ropa tendida al sol. Me ubiqué frente al escritorio, encendí el ordenador portátil y revisé un correo de la asesoría legal que me detallaba el listado definitivo de pasos administrativos para la ratificación del divorcio, un trámite que resolvería con total solvencia en las semanas sucesivas. Acto seguido, revisé la documentación de la empresa para preparar minuciosamente la entrevista de trabajo del puesto directivo y confirmé con la propiedad del piso los detalles para la entrega de llaves. La claridad del día gallego se filtraba a través de los cristales, aportando una iluminación limpia a la estancia. Desde la calle se percibía el rumor cotidiano de la ciudad y los ecos de las últimas celebraciones festivas. Me aproximé a la ventana. En los árboles de la avenida comenzaban a intuirse los brotes incipientes que anunciaban la llegada de la próxima estación. El invierno de mi vida tocaba a su fin. Mi madre llamó suavemente a la puerta e ingresó en el dormitorio portando una bandeja con fruta troceada. «Toma un poco de fruta, Ana». Me giré hacia ella, aceptando el ofrecimiento mientras le dedicaba una sonrisa plenamente sincera, exenta de cargas del pasado. «Muchas gracias, mamá». Mi nueva andadura se presentaba como esa fruta, nítida, auténtica y con un sabor real y propio. Aquella etapa vinculada a los Velasco, las exigencias de la cena de Nochevieja para 20 personas, la destrucción de los documentos y el proceso del convenio regulador se transformarían con el transcurso del tiempo en una página secundaria, un capítulo ya concluido en el libro de mi existencia. Ante mí se abría un horizonte luminoso.
Mi verdadera historia comenzaba en este instante,